¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Cada 8 días con temas, con invitados de interés para toda la comunidad. Hoy estamos muy bien acompañados, nos acompaña la psicóloga Daniela Toro. Ella también es coordinadora del programa de juventud de acá del municipio del Retiro. Y vamos a tratar con ella un tema muy importante, que es el proyecto de vida. Mucho se habla de este aspecto, digamos que todos siempre queremos tener un buen proyecto de vida, y hoy en el programa adicionalmente queremos hacerle un enfoque también desde la experiencia que tiene Daniela, pues obviamente con jóvenes, pero es un tema que nos puede servir a todos porque muchas veces a la edad adulta nos falta a veces entender para qué nos puede servir el comprender qué es un proyecto de vida y sobre todo tenerlo y aplicarlo. Así que bienvenidos, qué rico que nos acompañen, y pues a esta hora le damos la bienvenida afectuosa a Daniela. Muchas gracias y bienvenida. Hola Cami, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que sea un rato de mucho aprendizaje para todos los guarceños. Así es. Bueno, Daniela, proyecto de vida. Muchas veces en el colegio pues hemos tenido como un acercamiento a que por medio de ciertos, por un acompañamiento, algunos ejercicios, talleres, unos test, pues uno de pronto entienda un poco qué es un proyecto de vida. Entonces uno muchas veces se le viene a la mente que tener un proyecto de vida después tener una carrera o tener claro una carrera o ciertas cosas. Pero eso es algo, digamos que más integral y que va más allá de una simple carrera como tal, lo que solo tiene que ver con los jóvenes. Entonces quisiera, Daniela, desde su experiencia, que nos situara un poco en qué puede ser el proyecto de vida y sobre todo cómo atender a aplicarlo en la vida. Ajá. Bueno, Cami, como tú lo dices, muchas personas, y claro, porque eso es lo que trabajan en los colegios con uno, ¿cierto? Le hacen el test de que para qué eres bueno, para qué carrera eres bueno, pero el proyecto de vida, como tú lo dices, va mucho más allá como de escoger una carrera o tener un trabajo estable, sino que también se asumen unas dimensiones importantes desde el ser, desde lo colectivo, desde lo que somos como sociedad, desde lo que es de manera individual, ¿cierto? Y para asumir el proyecto de vida, no solamente en los jóvenes, digamos que es mi fuerte en este momento, yo creo que no podemos dejar y pasar de largo un tema que es supremamente importante y es la búsqueda de sentido, ¿cierto? Cuando decimos que tenemos un proyecto de vida, hay un libro súper chévere que se llama La búsqueda del sentido de Víctor Frank, que fue un psiquiatra supremamente famoso, porque es que, y les recomiendo mucho que lean ese libro, yo creo que nos da muchas bases definitivamente de lo que es la vida, ¿cierto? Yo creo que esa es la pregunta, ¿cuál es el sentido mío de estar hoy en esta vida? Y siento que esa es como la pregunta y la lucha que durante no solamente la niñez, la adultez, la adolescencia, como que incluso el adulto mayor, cuando ya se acaban todo el proyecto de vida o todo lo que hizo, dice como que, ¿y entonces? ¿Cierto? Se acabó mi proyecto de vida, ahí se me acabó la vida o ¿qué hago? ¿Cierto? Y lo bueno es que tengamos demasiado presente como primer lugar, Cami, de que uno no solamente tiene un proyecto de vida, ¿cierto? Que hay veces se lo venden a uno así, ¿cierto? Entonces escoges una carrera y te tienes que quedar toda la vida. Te casas y te tienes que casar para toda la vida. No, uno a lo largo de la vida puede tener varios proyectos de vida, ¿cierto? Incluso iniciar un proyecto de vida, decir, no sé, quiero casarme y darse cuenta de que yo no quiero el matrimonio, divorciarme y volver a continuar, ¿cierto? Porque hay veces nos encasillan como que, y esto es lo que tienes que seguir, y esto depende mucho de un tema que son las generaciones, ¿cierto? El proyecto de vida va cambiando de acuerdo a las generaciones que vamos teniendo. Digamos que en la escena de lo social tenemos 4 generaciones que son muy, digamos, muy fuertes, que son los baby boomers, que son lo que podemos considerar nuestros abuelos, ¿cierto? Que son como de los 57 hacia abajo, y que van muy ligados a la generación X, ¿cierto? Que son las generaciones que su proyecto de vida están muy arraigados en lo seguro,
ellos quieren familiar, ellos quieren un trabajo estable, ellos quieren, son estos empleados que tú encuentras que son 15 días, 15 años en una misma empresa y se enorgullecen y nunca quieren cambiar, que tienen el proyecto de familia, en su proyecto de familia, que quieren una casa, que quieren algo estable, que quieren hijos, ¿cierto? Estas dos generaciones son muy marcadas porque su proyecto de vida va hacia allá, ¿cierto? Tenemos dos generaciones, digamos, que son muy junticas, que es la generación de los millennials, ¿cierto? Que es una generación que va dentro de los 22 años hasta los 37, 38 años, que es como coge un poquito la adolescencia, y la generación Z, que es la generación de los jóvenes que estamos viendo. Y esta es una generación mucho más arriesgada. Su proyecto de vida es un poquito como más, quiero viajar. O sea, ¿cuál es el paso de la generación X a la generación de los millennials? De que la generación X quería algo seguro, ¿cierto? La generación de ahora quiere ser feliz. Y su proyecto de vida cambia, pero ¿qué es lo que pasa? De que los proyectos de vida de los jóvenes de ahora están siendo direccionados por este tipo de personas, ¿cierto? Por los baby boomers, por los X, ¿cierto? Entonces hay un choque generacional, Así es. ¿cierto? Entonces entender el proyecto de vida ahora es saber que hay unas generaciones que le apuntan a cosas diferentes, ¿cierto? Es muy, yo no sé, socialmente es muy conocido que uno pueda decir como que es que estos chicos no sirven para nada. Ya se aburren en todos los trabajos. No quieren nada a largo plazo. Cierto, pero es por esta generación, porque han habido, por ejemplo, esta última generación de los Zetas, es una generación netamente tecnológica, ¿cierto? Su proyecto de vida va mucho más orientado a lo que son las tecnologías, a lo que son los viajes. Esta generación no quiere hijos, ¿cierto? Si hablamos de un proyecto de vida de una generación X o de unos baby boomers, diríamos que los hijos, la casa, la familia, esta generación ya no se quiere casar, ¿cierto? Si acaso quiere convivir con alguien, ¿cierto? Y está bien. Entonces, estos proyectos de vida, digamos que digamos el primer mensaje desde lo social para esa construcción es que puedan respetarse esas generaciones, porque los jóvenes de ahora se están viendo como atacados en lo que sueñan, en la búsqueda de su sentido. En ver el mundo de esa manera. Del ver el mundo de esa manera, pero que está bien por su crianza, ¿cierto? Mientras, no sé, los baby boomers y los X, no sé, su crianza fue desde la carencia, ¿cierto? Los papás no tenían mucho que darse y por eso su proyecto de vida va ligado a la seguridad, ¿cierto? A estar seguro, la búsqueda de su sentido va hacia la seguridad. Ya la generación de los millennials, que somos un poco nosotros, la generación que viene, ya por ejemplo nosotros los millennials no nos daban exceso, pero nos daban todo. O sea, unos zapatos los papás los tenían ahí, ¿cierto? Entonces digamos que no estuvimos como tan expuestos a la carencia, sino que todo lo que necesitábamos nos lo daban, ¿cierto? Y ya está la generación Z, de que ya no es lo que necesiten, sino que ya no necesitan unos zapatos, sino que ya tienen 10 para escoger, ¿cierto? Están en la abundancia. Entonces, obviamente, nuestras vivencias tempranas, todo lo que es el crecimiento, todo lo que es el desarrollo, pues obviamente determina lo que uno quiere y lo que uno sueña para su vida. Y a mí me parece muy interesante, Daniela, este primer escenario que nos propones, porque en últimas esto atiende justamente a unas transformaciones sociales. Un poco cuando usted mencionaba estas características de estos jóvenes que, por ejemplo, Bauman habla de la sociedad líquida, entendiendo que ya son ciudadanos del mundo, que no les interesa trabajos que les implique tiempo, hasta presencialidad, en fin, un montón de elementos muy interesantes socialmente que van en esa posmodernidad, que en últimas el hecho de entrar a desconocerla es muy complicado, y qué importante que menciones que para muchas personas esto parece mal, ¿cierto? Y realmente entrar a juzgar si está bien o está mal, creo que no nos compete. Además, desde el análisis, obviamente, desde la psicología, pues indudablemente lo que se hace es atender a comprender esos sujetos, esas personas que hoy tienen otro tipo de aspiraciones y que también tienen su derecho. Me parece pues como de entrada muy interesante ese planteamiento, Daniela, y quisiera así que habláramos un poco sobre la gestión de ese proyecto o de esos proyectos, porque por ahí también dicen que cuando uno no sabe, cualquier bus le sirve. Entonces indudablemente también hay unos riesgos en pretender
que vivir ese día a día, estar pendiente, no, yo mañana miraré qué hago, no, a mí no me gusta nada, a mí no me importa nada. Y digamos que en ese sentido también se puede caer en unos riesgos sociales muy altos, pero adicionalmente en que las personas no encuentren algo que parece hermoso que decías ahora, y es la felicidad. Vivimos intranquilos, no hay esa tranquilidad que también le da a uno los motivos de los logros, de un montón de cosas. El tema de la gestión, o sea, cómo de pronto empezar a hablar a recomendaciones en ese sentido. Súper importante trazarse como un objetivo, ¿cierto? Pero, o sea, tanto en lo académico, dónde me sueño laboralmente, dónde me sueño con mi familia, me sueño haciendo un hogar, ¿cierto? Es primero hacerse esas preguntas, ¿cierto? Es como un viaje a sí mismo, o sea, es un viaje a través de uno, donde uno tiene que decir, bueno, más allá de lo que quiere mi mamá, de lo que quiere mi papá, de lo que quiere la sociedad, pues yo sí quiero una carrera, ¿cierto? O sea, aprender a definirse y no dejarse, desde esa gestión que tú dices, dejarse guiar, porque digamos que vivimos en una sociedad muy acelerada, pues tú haces la universidad y ya te está diciendo, ya hiciste maestría, ¿cierto? O ya te casaste, o ya tienes hijos. No, es un viaje a sí mismo. Yo creo que primero es un encuentro a sí mismo, hacia cuáles son esas cosas con las cuales te conectas, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo no quiero entrar a la universidad, ¿cierto? O sea, y que son las particularidades de estas dos generaciones que te hablo, de que ellos no quieren trabajo, sino quieren negocio. Ahora vemos un montón de emprendedores, ¿cierto? Pero todos esos proyectos de vida, uno los tiene que ajustar a la realidad, ¿cierto? Un factor supremamente importante a la manera como de construir, de planear, de gestionar ese proyecto de vida es teniendo en cuenta el contexto en el que estás, ¿cierto? Yo no puedo ser un astronauta cuando yo vengo literalmente no tengo como los medios o los recursos para llegar a ser, ¿cierto? Porque también hay un elemento súper importante y es la frustración, ¿cierto? Uno tiene que crear proyectos realistas. Qué pena que... Tranquilos. Porque es que también pasa eso, y es que no solo queremos ser astronautas, sino que queremos ser en el otro año. Porque literal. Dice, sí, o sea, hay gente que quiere y lo van logrando, pero yo siento que también ahí está ese problema que queremos ser algo, pero queremos serlo ya, aparte pues del contexto que es supremamente importante. Claro, digamos que esta es una generación muy inmediatista, somos una generación súper inmediatista, no somos como las generaciones pasadas que tenían una gran, digamos, cualidad, y ellos tenían la capacidad de espera. Mucha paciencia. Mucha paciencia. En cambio nosotros no, nosotros queremos la universidad ya, si es en 8 semestres mejor, queremos un trabajo rápido y queremos un trabajo bien pago, ¿cierto? Y lo primero que hay que determinar es que los proyectos de vida llevan tiempo, ¿cierto? Por eso tiene la palabra vida, ¿cierto? Por eso tiene la palabra vida, porque incluso cuando uno piensa el proyecto de vida, por ejemplo, en el ámbito sentimental, ¿cierto? Que es el ámbito como amoroso del ser humano, de la pareja, de la familia, uno podría decir, bueno, me casé, cumplí mi proyecto de vida, pero puede que ese no sea el proyecto de vida, me divorcie, consiga otro. O sea, es una planeación constante y tener también la capacidad de cambio, ¿cierto? De poder renunciar a esos caminos que uno lo persigue y que uno quiere, pero que la vida hay veces le dice como que frena, porque ese no es tu camino. Hay veces en el proyecto de vida toca hacer renuncias, ¿cierto? Por eso en el proyecto de vida tener plan A, plan B y plan C es supremamente importante, ¿cierto? Porque hay personas que dicen, no, es que yo quiero ser médico, ¿cierto? Pero no tengo los medios, pero entonces, ¿cómo vas a iniciar? Puedes iniciar por acá, ¿cierto? Porque digamos que a un fin se puede llevar por diversos medios, ¿cierto? Claro, siempre queremos el más directo, ¿cierto? El que nos provoque menos esfuerzos, pero dentro de un proyecto de vida sí tenemos que pensar en lo económico. Por ejemplo, si yo quiero dentro de mi proyecto de vida una casa, ¿cierto? Porque un proyecto de vida es a nivel emocional, a nivel físico, pues también a nivel material, ¿cierto? Mi proyecto de vida, por ejemplo, nosotros vemos a nuestros padres, a nuestros abuelos que dicen, es que mi proyecto de vida es tener una casita, y toda la vida luchan por eso, ¿cierto? Entonces, está bien que sea un carro, una casa, una familia, un hogar, un emprendimiento, ¿cierto? Pero sí tener una línea, lo que tú decías, una línea base, ¿cierto? Y tener esa capacidad de espera, tener esa capacidad de renuncia, porque estamos ante una generación, Cami, yo creo que nos incluimos ahí, que es menos fuerte y resiliente que las otras generaciones. Esta es una generación de que si algo no le salió, renuncia, se frustra, porque somos una generación que somos mentalmente más frágiles. Y esto tiene una razón.
de que nuestra generación vivió un cambio tecnológico donde nos exponen día a día. Tú haces algo malo y ya están todas las redes sociales. O sea, la psique entra a un componente súper importante en el proyecto de vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué hay ese cambio de lo seguro a la tranquilidad y la felicidad en el proyecto de vida? Porque hay veces hay que renunciar a trabajos porque yo no me siento bien, ¿cierto? Cosa que no hicieron nuestros padres porque necesitaban llevar el sustento, porque tenían ese sentido de responsabilidad, pero es porque esta generación de ahora tiene muchísima presión. La salud mental incluso debe ir incluido en ese proyecto de vida. Y que vamos allá. Yo no sé si de pronto tú, pero yo he renunciado a cosas que son buenas, pero que no me hacían felices, ¿cierto? O sea, uno tiene que hacer esas renuncias a lo largo del camino porque es demasiado importante, ¿cierto? ¿Qué pasa? Es que tenemos una generación que realmente es muy baja en la frustración, ¿cierto? Que se frustra demasiado fácil, que no tiene capacidad de perseverancia. Entonces ese es como el mensaje para los jóvenes de hoy, de que tienen que ser un poquito más perseverantes, ¿cierto? Al momento de hacer el proyecto de vida, ¿cierto? Porque obviamente mentalmente están mucho más expuestos. Digámosle un bebé de ahora. Un bebé nace, por ejemplo, tú ves una chica en embarazo acá en el municipio, un bebé nace y tú lo conoces al otro día en las redes. Sí. O sea, desde que es pequeño, su psique, su mente, su intimidad está expuesta, ¿cierto? Sí, ya somos indudablemente partícipes de un mundo que tiene un montón de escenarios bien complejos y ahora mencionabas algo, Daniela, que tiene que ver con la salud mental y en ese aspecto quisiera que nos ayudaras a reflexionar, porque indudablemente siempre el proyecto de vida está alineado como a factores positivos, al tener, al avanzar, al lograr, a la felicidad, en fin, pero también hay que entender que como seres humanos, como personas, tenemos problemas, tenemos dificultades, frustraciones, y a veces no queremos cargar con eso en nuestro proyecto. Entonces, si bien hay que hacer renuncias, también hay que entender que hay que cargar con aspectos que negativos, son hasta naturales, defectos, limitaciones físicas, intelectuales, y en ese sentido creo que creemos que si yo no tengo una carrera, una familia, un montón de cosas, no tengo proyecto de vida. Pero también hay que entender que ese proyecto de vida, aparte de ese tipo de cosas, también es mi forma de ser, mi genio, ¿cierto? Un montón de cosas que también tengo que entrar a cargar, por decirlo de alguna manera. Sí, Cami, sabes, vea, siempre han satanizado o hemos satanizado a nivel social el fracaso, ¿cierto? De todos esos aspectos que tú decías de crecer, de avanzar, de obtener, que es el proyecto de vida, también está el de aprender. Y uno aprende a través de las frustraciones, a través de los fracasos, a través de que yo inicie algo y eso no me salga bien, ¿cierto? Sino de dónde vienen los aprendizajes, ¿cierto? Digamos que en mi práctica como psicóloga, en mi quehacer del día a día, las personas vienen con un miedo grandísimo a las emociones negativas, ¿cierto? Al llorar, al sentirse triste, al odiar incluso, pero como tú lo dices, esos son sentimientos naturales, que hay que aprender a tramitarlos, ¿cierto? Aprender de que la salud mental también es algo supremamente importante a la hora de hacer un proyecto de vida, porque si no, hay personas que tienen proyectos de vida supremamente sólidos, ¿cierto? Que uno lo podría ver, bueno, está casado, tiene hijos, socialmente respetable, tiene un buen trabajo, tiene una buena carrera, pero que se suicidó, ¿cierto? En su proyecto de vida no contempló su salud mental, ¿cierto? No contempló gestionar sus emociones, ¿cierto? Porque no solamente el proyecto de vida es tener, avanzar, conseguir logros, conseguir reconocimiento, sino también es una mirada hacia lo interior. Estamos en una generación donde, digamos, tenemos un culto muy particular con nosotros, o sea, nos estamos cuidando mucho lo físico. Ves por ejemplo, la generación de los millennials y los zetas, los gimnasios llenos, las personas quieren verse bien, ¿cierto? No sé si de pronto tú tienes una foto de tu tía y te la muestran y dicen, vea, allá su tía tenía 30 años.
los baby boomers de por allá, y uno decía, ay, pero parece una cuchita. Claro, esa generación no tenía tanto culto al bienestar, hacia sí mismo, hacia nosotros, ¿cierto? Pero la invitación es como es igual de valioso que estas nuevas generaciones hagan una mirada hacia sí mismo, desde lo físico, desde el cuerpo, desde la salud, también tomemos la salud mental como parte de ese proyecto de vida, ¿cierto? Porque o si no, esas emociones nos van a alcanzar en algún momento, ¿cierto? Y no podemos negar, Cami, que fuimos atravesados por un COVID y que ese COVID nos dejó un montonón de retos a nivel de salud mental, a nivel de socialización, a nivel de cómo tramitar las emociones. Entonces hay un reto porque somos la generación que fuimos atravesadas por una pandemia. Eso yo creo que pocas generaciones lo van a vivir. Y yo creo que eso nos lleva como a pensarnos, ¿cierto? Y lo primero con lo que empezaste, no tener esa concepción que un proyecto de vida, es decir, es que yo quiero ser ingeniero. No, el proyecto de vida es contemplar todas las facetas, económicas incluso, ¿cierto? Si yo quiero ser un ingeniero y mi familia no tiene la capacidad de poderme proveer, entonces ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a proveer ese proyecto de vida? Primero voy a trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que es lo que tú me decías desde la gestión, o sea, trazarse dónde quiero estar. Esas preguntas que uno cree que son un poco cliché, ¿dónde quiero estar en 5 años? ¿O dónde quiero estar en 10 años? Es bueno escribirlas, claro. Es bueno tener hay algo que yo adoro, que es el mapa de sueños, no sé si lo conoces, que es una técnica como muy común, pero ahí uno plasma, o sea, uno no puede conseguir algo que tú no sueñas, ¿cierto? Hay cosas que llegan de lo inesperado y uno lo agradece, pero tú tienes que soñar. ¿Quieres ir a Europa? Tú lo tienes que soñar, porque si tú solamente dices que yo quiero ir a Europa, pero nunca ahorras, no tienes capacidad de ahorro, no tienes capacidad de riesgo, no sales del rincón de tu mamá nunca. Y sobre todo que yo digo ahí, qué pena, Daniela, es todo proyecto necesita unos planes. Claro. Entonces, los planes hay que ponerlos con actividades, con ciertas cosas. Claro, o sea, las cosas suceden, pero tú tienes que hacer que suceda. Digamos que hay una frase que yo amo, que mucha gente dice, es que eso con el tiempo sana. No es con el tiempo, es lo que tú hagas con ese tiempo, ¿cierto? No es el tiempo por sí, ¿cierto? No es decir, es que yo en 10 años quiero quiero conseguirme un Ferrari, ¿cierto? Pero si yo en esos 10 años no construyo, no digo mensualmente voy a ahorrar esto, anualmente voy a ahorrar esto, me voy a conseguir un mejor trabajo, voy a aprender inglés para conseguir un mejor trabajo, o sea, eso no va a pasar, ¿cierto? O sea, ponernos en marcha. El mundo avanza, pero para que avance a nuestro favor, nosotros tenemos que visibilizarnos, ¿cierto? Porque hay veces estamos en una generación que quiere como que todo llegue, ¿cierto? Y que quiere, obviamente, por los patrones de crianza que también han cambiado a lo largo de esas generaciones, pues estamos en unas generaciones, Cami, donde los papás son los que proveen todo, ¿cierto? Porque nuestros abuelos y nuestros padres, digamos que son las últimas generaciones más adquisitivas, ellos son los que tienen las casas, las fincas, ¿cierto? O sea, ellos han creado el patrimonio familiar porque tienen un poder de sacrificio grande, cosas que estas generaciones... De un montón de cosas. Ajá, ¿cierto? O sea, si tú lo ves, ellos son adquisitivamente más sólidos que nosotros, ¿cierto? Nosotros somos más del conocimiento, del viajar, del estar bien físicamente, del ser felices, ¿cierto? Pero no somos adquisitivamente como tan buenos, ¿cierto? No tenemos esa capacidad de ahorro, esa capacidad de arriesgarnos en muchos asuntos. Entonces, aprender a escribir, dejarnos guiar también, eso es importante, Cami, dejarnos guiar, porque hay personas que si yo no sé cómo llegar allá, otra persona sí sabe cómo hacerlo. Yo quisiera, nos quedan 2 minuticos de programa y justamente quisiera que cerraras con esa parte, porque es un tema que indudablemente nos deja con mucho interés, inquietudes, pero también con muy buenas reflexiones y recomendaciones. Y en ese aspecto quisiera, Daniela, que primero nos dieras, porque yo sé que ustedes tienen un equipo desde el programa de juventud para acompañar, para asesorar, y también de una manera muy rápida nos hablaras de qué programas, qué actividades vienen haciendo, sobre todo proyectadas para este año. Para este año, Cami, estamos muy fuertes en la ruralidad. O sea, el año pasado cerramos con 16 grupos juveniles rurales, donde estamos trabajando todo lo que son habilidades para la vida y habilidades blandas, que es lo que
todo ser humano necesita para afrontar el mundo, ¿cierto? En el casco urbano tenemos asesorías psicológicas. Si ustedes como jóvenes sienten que necesitan una guía, que necesitan algo, es simplemente que se acerquen al parque educativo y allí podrán recibir un asesoramiento por parte de los psicólogos, no solamente de Juventud, sino de toda la alcaldía municipal. Tenemos también, digamos que el proyecto de vida también se basa en todo lo que uno explora. Tenemos breakdance, tenemos artesanías, teníamos un club de conversación en inglés, vamos a ver si lo retomamos. Tenemos danza urbana, ¿cierto? Tenemos un grupo de historia y patrimonio de jóvenes y obviamente tenemos una agenda lúdica de eventos supremamente nutrida. Entonces es invitar como a toda la comunidad joven del municipio del Retiro y al que no lo es también a que pueda acercarse a nosotros, que sin duda somos un programa que está para apoyar, que está para escucharte, ¿cierto? Más allá de lo que podamos ofrecer como programas CAMI, es un equipo que está conformado por seres humanos grandiosos, que sé que si no se la saben, fijo van a buscar a alguien que los pueda ayudar. Así es. Hoy en el programa nos acompañó Daniela Toro, psicóloga, quien coordina además el programa de juventud del municipio. Como ella lo decía, están ahí en el parque educativo para que se acerquen, no solo los jóvenes, sino toda la comunidad, a seguir fortaleciendo el programa y a participar de él. Y pues Daniela, muchas gracias, realmente un tema muy importante y qué gusto haberla tenido acá en Cortésmente. Muchas gracias, Cami, por la invitación. Y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.